En un pueblo inglés tranquilo, una simple silla de madera se sentó en la esquina de un salón, sin ser notada, inadvertida y sin reclamar. Pausa breve, tono misterioso, pero cuando la señorita Marple miró más de cerca, se dio cuenta de que esta silla no estaba vacía en absoluto. Susurro intrigante, tenía un secreto mortal esperando ser descubierto. El salón de la difunta Miss Constance Brent llevaba el tipo de silencio que no proviene del dolor solamente. Era el silencio del orden abruptamente interrumpido, los muebles espolvoreados pero intactos, los tachapinos centrados, y un leve olor a alcanfor que todavía se aferraba a la tapicería. Tono nostálgico. Un grupo modesto se había reunido para el té fúnebre. En su mayoría, vecinos y primos distantes, aquellos para quienes la presencia era una cuestión de propiedad, más que de afecto. La señorita Marple, sentada en la esquina al lado de un expedistre maceta, aceptó su taza de té débil con una gratitud tranquila, y observó la habitación con esa suave atención que a menudo traicionaba la profundidad de sus percepciones. Margery, la sobrina, sonrió demasiado brillante y habló demasiado. Tono observador, sus ojos se lanzaban de invitado en invitado, con inquietud y con un luto inquietante. Horus Brent se quedó cerca del hogar, las manos apresadas a la espalda, demasiado quieto y demasiado separado, un hombre que ensayaba la indiferencia. Luego estaba la señorita Braithwaite, erguida, compuesta, sus manos enguantadas descansando en su regazo. Su mirada no se entrenó en los invitados, sino en la silla vacante cerca de la ventana. La señorita Marple siguió sus ojos e inclinó la cabeza muy ligeramente. Esa silla, un alto sillón de alas anchas, en caoba y terciopelo descolorido, no pertenecía del todo allí. Pausa breve, tono intrigado, se sentaba demasiado grandiosa para la modesta habitación, como si hubiese entrado de otra casa por completo. Nadie lo comentó, pero varios evitaron sentarse en ella. Incluso la esposa del vicario había preferido un asiento duro y sin brazos. La señorita Marple notó cómo los ojos se deslizaban sobre la silla, sin establecerse jamás. Como cuando las personas ignoran un hematoma en una cena, no queriendo parecer maleducadas. Por supuesto, ella nunca la había visto en ese salón antes. Y conocía el gusto de Miss Brent lo suficientemente bien como para recordar la silla de punta de aguja que solía estar junto a esa misma ventana. La sustitución no era simplemente estética, era psicológica. Aquella silla tenía presencia, tenía peso, y nadie ofrecía una historia para explicarla. Ella comenzó, como solía hacerlo, con algo pequeño. Un adorno de encaje tan encantador en tus mangas, Margery, dijo, cepillando ligeramente el borde del mantel. Margery, todavía revoloteando con una bandeja de galletas de leche, miró hacia arriba demasiado rápido. Oh, gracias. La tía Constance lo tejió hace años, dijo. Luego, un momento después, agregó nerviosa. Quiero decir, creo que ella lo hizo. El rubor se arrastró como el vapor creciente. La señorita Marple lo archivó en silencio. Horus se acercó, convocado tal vez por la sensación de que algo podía decirse sin él. Le ofreció a la señorita Marple otra taza, que ella rechazó. Un negocio triste, murmuró, aunque no inesperado. Mi tía siempre fue tan rígida, ya sabe. Altos estándares, nervios pobres. Se encogió de hombros con la intención de parecer tolerante, pero no alcanzó su expresión. Sus ojos permanecieron en el piso, justo cerca de la silla. Dejó todo a esa organización benéfica infantil, ¿no? Preguntó la señorita Marple inocentemente. Horus presionó sus labios. Sí, bastante excéntrico, considerando que nunca le gustaban los niños. Ni de los niños, especialmente. Soltó una risa frágil y se alejó. Fue entonces cuando la señorita Braithwaite se inclinó ligeramente hacia adelante. Constance era consciente, dijo, cada sílaba tan crujiente como su cuello blanco, pero sentimental de maneras extrañas. Guardaba cosas, registros, y lealtades. Sus ojos estaban entrecerrados, no en la silla, sino en el aire que lo rodeaba. La señorita Marple asintió suavemente, como si aquello fuese un simple comentario sobre el clima. Más tarde, al despedirse, la señora Lickfield, la esposa del vicario, acompañó a Marple hasta el camino del jardín. Una mujer extraña, Constance, dijo pensativa. Pero nunca fue dada al espectáculo. Esa silla en el salón, no la recuerdo el mes pasado cuando visité. La señorita Marple, que no había mencionado la silla en absoluto, levantó una ceja. No. Ella habría odiado algo tan ostentoso. No podía soportar la extravagancia, ni siquiera en los demás. ¿Recuerda el alboroto que hizo por aquella nueva tela de comunión?
La esposa del vicario asintió, y se despidieron. Más tarde, de vuelta dentro, la señorita Marple se demoró un instante bajo el pretexto de enderezar sus guantes. Regresó al salón y miró de nuevo la silla. Estaba extrañamente colocada, ligeramente en sesgo con respecto al resto de los muebles, como si hubiera sido movida apresuradamente, sin pensar en el equilibrio. Sus ojos cayeron a la alfombra. La pila estaba usada de manera natural, pero cerca de la pierna izquierda de la silla, había una depresión distinta. No solo la marca de una pieza, sino la sombra de otra. Algo diferente había estado allí antes, posiblemente durante bastante tiempo. La mirada de la señorita Marple se agudizó. La nueva silla había reemplazado algo importante. Al inclinarse más cerca del reposabrazos, aparentemente para admirar la talla, sus ojos atraparon un destello de crema, debajo del borde de la alfombra. Era una esquina de tarjeta, casi invisible contra el patrón floral desteñido. Esperó hasta quedar sola, y entonces se agachó, como para ajustar su zapato. Tiró suavemente, y la tarjeta salió libre. Papel de caldo pesado, débilmente amarillento. La impresión, pequeña y ordenada, lote 47. Marco de caoba de ala georgiana. Una etiqueta de subasta. Sin precio, sin vendedor, solo un número, un nombre, y la silla. La señorita Marple lo deslizó en su retícula con la facilidad de quien guarda secretos. No había conclusiones inmediatas, pero, de repente, había una dirección. Afuera, mientras los invitados se dispersaban por los estrechos carriles de St. Mérimée, Margerie se detuvo junto a la señorita Brathwaite, bajo el arbusto lila. Ella podría haber dejado algo, cualquier cosa. Después de todo, éramos familia, dijo con amargura. La respuesta de Brathwaite fue más baja, pero Marple alcanzó a escuchar el filo de sus palabras. Constance tenía sus razones. No siempre admirables, tal vez, pero arraigadas en la memoria, y en la culpa, si puedo decirlo. ¿Culpa? ¿Sobre qué? La voz de Margerie se quebró. Hubo una pausa, un suspiro, y luego, sobre confiar en las personas equivocadas. La señorita Marple se dio la vuelta. Caminó lentamente hacia la puerta, sus dedos enguantados rozando el poste de la cerca, como si probara la textura de un pensamiento. Pausa larga, tono profundo. La silla era real, la tarjeta era real, y Constance Brent, incluso en la muerte, había dejado algo mucho más complejo que un asiento no reclamado. La historia apenas comenzaba a desarrollarse. El aire dentro de la sala de los vicerorales estaba somnoliento, perfumado con el aroma del esmalte de limón y la lavanda seca. Tono evocador, pausa lenta, la señorita Marple, sentada con los tobillos cuidadosamente cruzados y un himnario envuelto en papel marrón sobre su regazo, ofreció una suave sonrisa a la señora Lickfield, que custodiaba el té de una olla de porcelana ligeramente astillada. La esposa del vicario siempre se había enorgullecido del orden de su casa, y la forma en que sus manos temblaban ligeramente, mientras alcanzaba la jarra de leche, no pasó desapercibida. Espero no haber interrumpido nada importante, dijo la señorita Marple, colocando suavemente el himnario sobre la mesa, entre ellas. En absoluto, querida Jane, respondió la señora Lickfield rápidamente, su voz un tono demasiado brillante. Pausa breve, tono cordial forzado, sabes que siempre eres bienvenida. Además, se ha hablado demasiado de los asuntos de esa pobre mujer. Lo mejor es hablar de otras cosas. La señorita Marple no la contradijo. Bebió un sorbo de té en silencio y esperó, mientras la conversación se acomodaba en el suave ritmo de la aldea, tono ligero, conversacional, el nuevo organista con su tempo peculiar, las rosas que parecían florecer demasiado tarde, y la molesta humedad de la gotera en la iglesia. Y aún así, el tema siempre regresaba a Constance. Tono bajo, intrigado, nunca de manera abierta, pero sí con la certeza que rompe la superficie demasiado pronto. Más tarde, en la tienda de antigüedades de Horus Brent, un lugar estrecho, entre un carnicero y un sillero, había sido por mucho tiempo un sitio donde la gente hablaba libremente de cosas viejas, mientras sus manos se movían sobre objetos cambiantes. El señor Félix Doyle, el propietario, saludó a la señorita Marple con una mezcla de sospecha y cortesía. ¿Algo para el salón, señorita Marple?, preguntó, cepillando el polvo de una pequeña mesa de mercado. La habitación olía a madera encerada y recuerdos. Un sello postal desvaído aquí, una lámpara torcida allá. La señorita Marple estudió el lugar con atención, aunque habló con la suavidad habitual de quien solo busca cortesía vecinal. La casa de los Doyle era otra historia. Todo colocado con precisión, las fotografías enmarcadas en plata alineadas con perfección, los cojines jamás fuera de lugar,
los bordes rectos medidos como con regla. Tono ligeramente frío, no faltaba calidez por descuido, sino por la ausencia misma de desorden. En el estante único sobre la chimenea, los libros estaban organizados alfabéticamente. Galletas secas servidas con formalidad, no con indulgencia. La señorita Marple dejó que la conversación vagara suavemente hacia el tema del Elmwood Trust. Recuerdo que Constance mencionaba su tiempo allí, antes de su retiro, dijo con ligereza. Hablaba de sus dificultades, aunque rara vez de las personas. La taza de té de la señorita Brathwaite se detuvo en el aire, antes de reanudar su viaje a los labios. Ambas servimos allí, respondió, aunque en diferentes capacidades. Yo manejaba los informes académicos, ella, las cuentas. Un equilibrio necesario, murmuró Marple. Los labios de Brathwaite se tensaron. Tuvimos nuestras diferencias. Constance seguía la letra de las reglas. Yo, creía en el espíritu. Admirable tensión, comentó suavemente Marple. No siempre, dijo Brathwaite, su voz aún firme, aunque sus manos se apretaban demasiado en torno al platillo. Ella podía ser implacable. No había amargura en su tono. Había algo más antiguo, más hondo, pulido a respetabilidad por años de contención. Marple no presionó. Pausa breve, tono reflexivo, no hacía falta excavar verdades que las personas ya habían pulido en sus propias oraciones. El silencio se instaló un instante antes de que Marple retomara con suavidad, y el fideicomiso fue afortunado, al final, al recibir tal generosidad de la voluntad de Constance. La copa de Brathwaite vibró débilmente en el platillo. Sí, dijo después de un momento. Todo lo que tenía. Todo lo que tenía, repitió Marple suavemente, bajando los ojos como si leyera un patrón en el mantel. Y sin embargo, no hubo provisión para familiares o amigos. Miss Brathwaite dudó. Constance tenía sus razones. Sintió ciertas obligaciones. Quizá demasiado tarde. Su voz se quebró apenas un instante, antes de estabilizarse. Y allí lo vio Marple, no dolor, no orgullo, sino algo intermedio. El temblor de una mujer que había esperado reconocimiento, y no lo había recibido. O peor aún, había tenido el poder de detener algo, y no lo hizo. Al levantarse, Marple agradeció con calma y elogió el pastel de semillas, firme, pero no seco, imposible de lograr sin paciencia. Brathwaite inclinó la cabeza con una sonrisa apretada. Una hace lo que puede. En la puerta, la mano enguantada de Marple se detuvo un segundo en el marco. Sus ojos, aparentemente distraídos, captaron un débil rectángulo de polvo en la estantería, la ausencia de un libro mayor. Algo retirado hacía poco tiempo. Algo importante. Ella no dijo nada, pero miró medio segundo más, antes de despedirse. Fuera, el carril estaba quieto, el seto recién recortado en su forma de otoño. Marple caminó despacio, como era su costumbre, y se detuvo solo al llegar a la curva del camino. Allí, desde la ventana cubierta de encaje, vio el leve movimiento de una mano que corría deliberadamente la cortina. No contra el frío. No contra la oscuridad. Tono grave, sino contra los ojos. Marple permaneció un momento más, sintiendo el último calor del sol deslizarse detrás del techo. Pausa larga, tono reflexivo. Algunos actos de caridad nacen limpios, del principio. Otros se enredan en el arrepentimiento, el control, la necesidad de ser vistos como bondad, incluso si llegan demasiado tarde. Horus Brent llegó 2 días después del funeral. Un maletín nuevo en mano, su abrigo gastado, y esa manera que hablaba más de deber que de afecto. Sus zapatos bien pulidos, su corbata anudada con precisión, y una sonrisa ensayada, la tensión sutil de alguien que practicaba la sinceridad. La señorita Marple, observando desde el seto de la estación con el pretexto de recoger espino blanco, notó la rapidez calculadora de sus ojos al mirar el pueblo. Tono analítico, no era afecto. Era cálculo. Horus saludó al portero con energía, rechazó un ascensor con cortesía fría y caminó hacia la cabaña de Constance Brent con paso firme. No parecía esperar quedarse mucho. Y sin embargo, Marple pensó que no era el dolor lo que cargaba su postura, sino el peso de algo no dicho, o quizá, algo demasiado apresurado para desbordarse. La tarde siguiente, Horus visitó a Marple. Un gesto tan correcto como cauteloso. Ella lo recibió con su gracia habitual, y con una porción de pastel de madeira. El salón, modesto y cálido, era el tipo de espacio donde las verdades se revelaban, no por confesión, sino por silencio. Hablaron primero de viajes y del clima. De su nuevo puesto en una firma de seguros. De cuán curiosamente cambian las cosas,
cuando uno regresa al lugar de su infancia. Horus ofreció palabras practicadas, pero sus manos se inquietaron con el dobladillo de su brazalete, y sus ojos se movieron sin inventar. Se inclinó hacia la esquina, donde se encontraba el propio sillón de la señorita Marple. Escuché que has estado bastante ocupado con todos los arreglos, dijo, agitando su té. ¿Y los documentos de Constance? Seguramente un esfuerzo considerable. Horus se encogió de hombros. El abogado tiene la mayor parte. Tía Constance no era nada, sino exhaustiva. La señorita Marple sonrió con suavidad. Sí, exhaustiva, de hecho, pausó apenas, dejando que la siguiente observación aterrizara suavemente, casi con descuido. Debo decir que la nueva silla en la sala de tu tía me pareció bastante sorprendente. No recuerdo haberla visto antes. La bifurcación de Horus, a mitad de camino hacia el pastel, se detuvo. Antiguo feo, murmuró. No puedo imaginar dónde lo recogió. Debería haberlo desechado hace años. Pero la rapidez de su respuesta, la nitidez con que salió, estaba mal. No coincidía con el tono lánguido de su conversación anterior. Sus labios se apretaron después, como si se arrepintiera de las palabras, y tomó un sorbo de té para cubrir el momento. La señorita Marple no hizo comentario alguno, pero sus ojos se demoraron en el borde de su copa, estables, observadores. La tía Constance estaba muy comprometida con sus causas, ¿no? Preguntó a la ligera, como si hablara de un interés en tejer o en hurones. Horus rió, demasiado seco. Comprometida, esa es una palabra. Obsesionada, más bien, especialmente con ese lugar de Elmwood. Toda una institución para niños perdidos. Uno pensaría que estaba dirigiendo un monasterio. Y sin embargo, ella les dejó todo, replicó la señorita Marple con serenidad. Por supuesto que lo hizo. Por culpa, probablemente. Ese lugar era un pozo de dinero lleno de mentiras y, lástima, parpadeó, como si de pronto escuchara el peso de sus propias palabras. La señorita Marple levantó la vista lentamente. Demasiadas mentiras, murmuró. Horus no respondió. No directamente. Se puso de pie de forma abrupta y alcanzó su abrigo. Perdóname, señorita Marple. Prometo volver a llamar al abogado antes de que cierren. Sus manos se movieron demasiado rápido, y un guante cayó al suelo. Lo recogió sin decir palabra. En la puerta, Horus giró brevemente. Es bueno verte de nuevo, señorita Marple, dijo. Espero que el pueblo no haya cambiado demasiado. Ella sonrió con gentileza. Oh, no en su naturaleza, solo en la forma en que la gente lo olvida o lo recuerda. Él dio una pequeña sonrisa apretada, asintió y caminó por el carril. No se apresuró en el ritmo, pero era inequívocamente ansioso por alejarse. La señorita Marple lo vio retirarse, sus ojos se estrechaban muy levemente hacia su espalda. Demasiadas mentiras, susurró para sí misma. Demasiadas para dejar atrás, y muy pocas que permanecen enterradas. Esa noche, justo antes del amanecer, una columna pálida de humo se elevó sobre el techo de la cabaña de Constance Brent. La brigada de fuego llegó rápidamente, después de todo, era un pueblo pequeño. El daño fue mínimo y, sin embargo, particular. Las llamas no habían vagado lejos, habían encontrado y consumido solo la sala. Por la mañana, la palabra revoloteaba como gorriones de azotea en azotea. Una chispa del hogar, dijeron algunos. Ella siempre era descuidada con las cenizas, murmuró otro, olvidando que las Constance nunca habían sido descuidadas con nada en su vida. La señorita Marple estaba un poco apartada de la ruina humeante, hablando en voz baja con el agente y asintiendo a sus comentarios. Me pregunto, dijo suavemente, si las sillas se queman de manera diferente dependiendo de lo que haya dentro de ellas. Él la miró extrañado. Era solo un mueble, señorita Marple. Ella no añadió nada más, pero sus ojos permanecieron en el marco de la ventana chamuscada y en la habitación que acababa de ser borrada. Al mediodía, la silla se había ido. No rota, no dañada, sino desaparecida. Reducida a una cáscara ennegrecida y retirada con poca ceremonia. Nadie lo mencionó en voz alta, y sin embargo, la ausencia colgaba en las conversaciones como el eco de una campana. Los vecinos permanecieron junto a las cercas, discutiendo seguros, fallos eléctricos y los peligros del cableado antiguo. Miss Brathwaite, al escuchar las noticias, palideció y salió de la tienda del pueblo sin comprar el té por el que había entrado. Marjorie, cuando se le preguntó si la familia reconstruiría la sala, parpadeó 2 veces y susurró. ¿Cuál sería el punto? La señorita Marple,
regresando lentamente desde el verde, pasó frente a la cabaña. Se detuvo solo una vez, el tiempo suficiente para notar las cortinas chamuscadas y la pila de cenizas que aún no habían barrido del camino. En el aire fijo había una certeza tranquila. La silla ya no era una pista. Era una respuesta, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que nunca volviera a hablar. Fue durante una caminata tranquila, a lo largo de la carretera Hab, donde los setos se espesaban y las alondras trinaban sobre los campos, que el doctor Trivy se puso al día con la señorita Marple. No era un hombre dado a los chismes, pero algo en su manera tranquila parecía invitar más a la reflexión que a la resistencia. No sé si es algo, dijo, tono pensativo, quitándose los guantes mientras paseaban uno al lado del otro. Pero Constance Brent solicitó un nuevo borrador para dormir, 3 días antes de que falleciera. La señorita Marple levantó la vista con interés educado, con calma. «¿Qué tan extraño?», respondió, suave curiosidad. Ella siempre afirmó que tales cosas opacaban las consonantes y los sentidos. Precisamente por eso me sorprendió, continuó el doctor, tono reflexivo. Ella era estricta con su claridad mental. Esos sueños eran para poetas y charlatanes. La señorita Marple asintió despacio. Entonces no dormía tan bien, murmuró, pensativa, pero quizás quería escapar. El doctor la miró bruscamente, luego asintió una sola vez. Pensé que podrías decir algo así. Más tarde esa misma tarde, la señorita Marple se dirigió al pequeño bungalow donde ahora residía Margery. El jardín había estado ordenado en otro tiempo, pero las hortensias caían sin podar y las cortinas de encaje colgaban de manera desigual. Margery respondió a la puerta con ojos demasiado brillantes y con las manos revoloteando nerviosamente en su cuello. «Oh, señorita Marple, qué amable», exclamó, nerviosa, con una sonrisa forzada. «Pase, por favor. Acabo de preparar té, aunque olvidé el limón». El interior era sofocante, y las tazas de té temblaban en sus platillos. «Todo es demasiado», dijo Margery, voz quebrada, vertiendo con una mano inestable. «La casa, la herencia, los recuerdos. Usted y mi tía estaban cerca». Margery esbozó una sonrisa tensa. «Oh, sí, en la forma en que uno está con una sombra siempre presente». Ella tenía estándares. La señorita Marple bebió un sorbo de té, serenidad contenida. «Entiendo que había escrito una carta a su abogado, poco antes de su muerte». Margery se congeló, pausa dramática. Ella mencionó algo, sí. Dijo que despejaría el aire, pero nunca lo volví a ver. Quizás perdió el valor, o alguien perdió la carta. O tal vez, dijo suavemente la señorita Marple, voz baja y firme, el fuego se la llevó consigo. La oficina del abogado olía a polvo y aceite de limón. El señor Fayou, un hombre con gafas demasiado pequeñas para su nariz, ajustó sus archivos cuando la señorita Marple se sentó frente a él. «No había carta», dijo, sacudiendo la cabeza, tono categórico. «No hay comunicación formal más allá del testamento, ni siquiera una nota reciente. ¿Algo sin firmar, quizá?», preguntó la señorita Marple, voz inquisitiva. El señor Fayou parpadeó. Se encontró un sobrequemado entre algunos efectos personales, cerca del hogar. Pero su contenido no era recuperable. Nuestro secretario asumió que era basura descartada antes del fallecimiento. La señorita Marple murmuró para sí misma, tono grave, pensativo. Constance Brent no desechaba la basura descuidadamente. Quizás fue interceptado. El abogado la miró sorprendido. ¿Cree que alguien lo destruyó? Ella inclinó la cabeza con serenidad. Creo que Constance tenía más que decir de lo que su silencio permitió. Y alguien temía lo que esas palabras podían revelar muy pronto. La caminata de regreso a la cabaña pasó bajo árboles que comenzaban a adelgazar. Sus hojas de otoño se esparcían como pensamientos rotos sobre el camino. La señorita Marple caminó lentamente, voz melancólica, como si cada paso deshilara un recuerdo. Sus manos se doblaron perfectamente frente a ella, pero su mente era rápida. Había un patrón que se formaba, débil, como los primeros esquemas de bordado, el patrón de alguien que había sentido que la verdad se estaba reuniendo en silencio, lentamente, pero con certeza. Constance Brent había vivido en una casa de reglas, pero algo había sacudido esa base en sus últimos días. No temía a la muerte. Pausa solemne, temía lo que podría permanecer tácito. Ella había intentado, en su forma meticulosa, dejar rastro. Y alguien más había intentado borrarlo. Esa noche, cuando el anochecer se asentó en el salón,
y el reloj marcaba su ritmo constante y leal, la señorita Marple sacó la tarjeta del catálogo una vez más. Al principio parecía tan simple, solo otra etiqueta, una reliquia descartada del comercio. Pero ahora, bajo la luz cálida de la lámpara, revelaba más. La sostuvo cerca, inclinándola suavemente. Los bordes no solo estaban gastados. Susurro intrigado, estaban perturbados, como si hubieran sido desprendidos de otra cosa. La entregó a la luz. El más leve brillo de residuos se aferraba a la parte posterior. Pegamento, quizás. Se la acercó a la nariz. Un aroma amargo y débilmente familiar la sorprendió, pasta encuadernante. Colocó la tarjeta sobre la mesa y tomó su pequeña lupa, un regalo que alguien le había hecho, creyendo que solo la usaría para labores de encaje. Con ella, trazó el borde del papel, con los ojos afilados e inquebrantables. Allí estaba, una línea sutil, como si la tarjeta hubiese sido colocada dentro de algo. No solo adherida a un mueble, sino oculta. Pasta encuadernante. Pegamento débil. No de una etiqueta cualquiera, sino de un lugar donde los registros estaban destinados a ser guardados, quizás, escondidos. El olor agitaba un viejo recuerdo, voz nostálgica, los libros de la biblioteca en la rectoría de su tío, los libros de contabilidad atados en cuero en la oficina de la iglesia, y aquella silla, lo suficientemente grande no solo para la comodidad, sino también para el ocultamiento. La silla no había sido colocada en el salón de Constance Brent para lucir. Había sido puesta allí para el almacenamiento. Y luego, en un acto preciso de destrucción, había sido retirada del mundo. La señorita Marple se recostó en su silla, doblando las manos en su regazo. Afuera, el viento se movía a través del seto, trayendo consigo el aroma de las hojas secas y los bosques distantes. Un ala georgiana, un marco de caoba, una tarjeta de catálogo escondida bajo una alfombra, y ahora, pasta encuadernante. Nunca fue simplemente una silla. Era un repositorio de registros de culpa. Quizás para algo tan común como un libro mayor. Pero en ese té Mary Mead, donde los secretos se disfrazaban con sonrisas y venganzas silenciosas, eso era más que suficiente para arder en el fuego. Alguien había llevado la silla al salón de Constance, sabiendo exactamente lo que contenía. Y alguien más se había asegurado de que no contuviera nada por mucho tiempo. La señorita Marple miró hacia la chimenea, tono grave. Todavía había tiempo. No para rescatar la silla, sino para rastrear lo que ella había intentado, en silencio, preservar. La campana sobre la puerta de la tienda del señor Doyle sonó con su tintineo cansado habitual cuando la señorita Marple entró, llevando entre las manos un pequeño paquete envuelto con cuidado. Ella afirmó que era un regalo de cumpleaños en preparación, tono ligero, sonrisa amable. El anticuario levantó la vista de la tela con que pulía la madera. El cansancio en sus ojos se suavizó en una bienvenida profesional. Señorita Marple, dijo, con la ligera inclinación de cabeza reservada para viudas respetables. ¿De vuelta por ese sillón de respaldo alto, después de todo? He estado pensando, respondió ella con ligereza, tono juguetón. Mi sobrino escribe esas curiosas novelas psicológicas, ya sabe, e insiste en que su imaginación funciona mejor en un sillón con sustancia. Supongo que no tiene mucho sentido, pero a una le gusta complacerlos cuando son inteligentes. El señor Doyle rió entre dientes, y la condujo hacia la parte trasera, donde quedaban algunas piezas maltratadas del despeje de Elmwood. Este es el último del lote, dijo. Vino del mismo lugar. La escuela de niños cerca de Oxford, Elmwood House. Se vendió después de que los fideicomisarios se retiraran. La señorita Marple examinó la silla con leve interés, pasando los dedos por el borde. ¿Y todo es original, dice usted? El anticuario dudó. Bueno, algunos de ellos tenían compartimentos ocultos. Los maestros los usaban para esconder cartas confiscadas, o peor. El tono del señor Doyle se volvió conspirador, voz confidencial, casi divertida. Solía decirse que esas sillas estaban llenas de secretos. Cartas, dulces, libros de reglas con anotaciones. Un muchacho incluso encontró una vieja matraca. No me sorprendería nada. Se requirió un poco de esfuerzo y una genealogía inventada, pero aquella misma tarde la señorita Marple se encontró sentada frente al señor Langford, administrador del fideicomiso de Elmwood. Era un hombre delgado, con el aire cauteloso de alguien que había aprendido hace mucho a no hablar demasiado. Sin embargo, su presencia lo desarmó, una mujer de voz suave que preguntaba por la salud de su madre y por los crisantemos de la capilla. Tal persona rara vez era inquietante. Ella preguntó, con modestia,
si Constance Brent había permanecido vinculada al fideicomiso hasta el final. El señor Langford vaciló, luego asintió. Ella empezó a revisar archivos antiguos. Sí, en silencio. No informó a la Junta. Solo me pidió que le enviara resúmenes de registros de donaciones pasadas. Dijo que quería comparar las asignaciones a lo largo de los años. ¿Y encontró lo que buscaba? Preguntó la señorita Marple, voz tranquila, firme. El hombre frunció el ceño. Eso no lo sé. Pidió un libro mayor de la década de 1930. Luego nunca volvió a mencionarlo. Nunca fue devuelto. Y aún hoy, ese libro mayor sigue desaparecido. La señorita Marple le agradeció con un suave asentimiento y una sonrisa reflexiva, tono cálido, agradecido. Una pieza del rompecabezas había encontrado su borde. La caminata de regreso a casa fue más larga de lo habitual. La señorita Marple no se apresuraba, nunca lo hacía, pero su mente se movía con un pulso tranquilo y firme. La silla quemada no había sido un mero mueble ni un accidente conveniente. Había sido un método de entrega. Constance Brent no quería que nadie encontrara ese libro mayor fácilmente. Lo había ocultado en algo pasado por alto, aparentemente seguro, y al hacerlo, había firmado su sentencia de muerte. La silla había hablado en su ausencia. No con palabras, sino con lo que ya no contenía. Y quienes temieron lo que guardaba, se habían movido con rapidez para silenciarla para siempre. Al día siguiente, Horus Brent tomó el tren temprano a Londres, dejando solo una nota breve con el vicario, sin dirección de reenvío. Reunión inesperada, decía. Volveré después del fin de semana. La señorita Brathwaite, entretanto, envió aviso de que sufría lo que llamó una inflamación sincera y nerviosa, que le impedía asistir a los oficios o recibir visitas. Su casa permanecía cerrada, y las cartas se acumulaban sin recoger en la alfombrilla. Margery, pálida y visiblemente angustiada, fue vista en el cementerio al caer la tarde. Sus ojos rojos y sus manos entrelazadas con rigidez hablaban de noche sin descanso. Cuando la esposa del vicario le preguntó suavemente si necesitaba ayuda, Margery solo sacudió la cabeza y susurró, voz quebrada, contenida. Creo que lo sabía. Creo que siempre lo supe. La culpa, reflexionó la señorita Marple, tenía un aroma curioso. No tan distinto del humo viejo de la madera, o de las páginas de libros olvidados. Se aferraba a las cosas, a los gestos, al aire mismo. Y los patrones eran lo que ella entendía mejor. No solo la costura de una muestra o la lógica de un bordado. También las estructuras más profundas, humanas, morales, históricas. Y aquí, el patrón se volvía legible. Alguien había traído la silla. Alguien había sabido lo que ocultaba. Y alguien, temiendo el descubrimiento, eligió el fuego en lugar de la verdad. La señorita Marple caminó despacio, su mente afilada como una aguja. Pausa dramática. El tapiz de la verdad estaba casi completo. Cada uno intentó, a su manera, desanimarse del diseño, pero la culpa nunca fue completamente solitaria. Formó bucles, interformas entrelazadas, un pecado apretando a otro. El domingo por la tarde, la señorita Marple compartió un té tranquilo con el vicario, bajo las rosas trepadoras de su jardín. Hablaron de temas de sermón, y de lombrices de madera en la sacristía. Luego, con cautela, él preguntó a Jane, ¿crees que los muebles pueden contener secretos? Ella sonrió suavemente. Oh, sí. A menudo la gente confía en lo que no habla. Pero, a veces, el silencio en sí mismo se convierte en el testimonio más fuerte. El vicario parpadeó, sorprendido. ¿Te refieres a la silla? Quiero decir, lo que estaba oculto. O lo que debía ser, y lo que se hizo. Deliberadamente, para asegurarse de que nunca se encontrara. El vicario asintió lentamente, mientras vertía otra taza de té. Y, sin embargo, de alguna manera, tú lo has oído hablar. La señorita Marple miró al otro lado del jardín, la brisa revolvía los pétalos de una floración rosa pálida. Cuando uno escucha lo suficiente, susurró, incluso la madera vieja comienza a susurrar. La señorita Marple no anunció su regreso a la cabaña de Constance Brent. No había necesidad. El fuego se había apagado hacía algunos días, la policía había completado su inspección superficial, y la llave, confiada desde hacía tiempo al vicario para emergencias, había sido devuelta en silencio. Entró tan naturalmente como se abre la puerta de un jardín familiar. La sala aún olía débilmente a humo y barniz quemado. Las tablas ennegrecidas del piso flanqueaban el hogar donde la silla había estado una vez, ahora reducida a cenizas y rumores.
El aire estaba cargado con un silencio particular de la ruina, no ruidoso, pero lleno de memoria. La señorita Marple se quedó muy quieta, permitiendo que sus sentidos se ajustaran, recordando donde las llamas habían lamido el suelo. El patrón del desgaste estaba interrumpido. Pero, en una esquina lejana, donde el tizne se había desvanecido hasta un susurro gris, sus ojos se posaron en algo curioso, el borde de una alfombra, ligeramente sesgado. Debajo, un tablero cuyo grano corría en dirección diferente al de los demás. Se arrodilló lentamente. No con sospecha, sino con certeza. Si Constance hubiera deseado esconder algo, no habría sido apresurada. Lo habría hecho con elección, deliberación y calma. Sus dedos rastrearon la costura estrecha donde la junta se encontraba con su vecina. Se movió apenas cuando la presionó, la articulación de un carpintero, apretada pero no sellada. Una clavija, suave y desgastada, se reveló. La levantó con cuidado, y encontró un hueco. En su interior, envuelto en pergamino tan frágil como encaje viejo, había un pequeño papel doblado y sellado con cera roja. La cresta, desvaída y agrietada. La señorita Marple respiró suavemente y desplegó el papel con cuidado. La escritura era de Constance, inclinada, aguda, meticulosa. Entintada en su azul violeta habitual, el color que había elegido décadas atrás y nunca abandonado. El mensaje era breve. La mano, más estable de lo que uno esperaría de alguien al borde de la confesión, o del peligro. Si algo me pasa, decía. La silla contiene la verdad. Elmwood fue robado, no por los niños, sino por los que los usaron. No había firma. No era necesaria. La voz en la página era inequívocamente suya. La señorita Marple se sentó un momento en el borde del seté quemado, el papel en su mano tan ligero y definitivo como una hoja en otoño. La oración era clara. No una acusación, sino una clave. No nombraba a nadie, pero, aún así, señalaba a todos. Los usaron, escribió Constance. No fallaron. No dañaron. Usaron. Una palabra de poder, no de violencia. La señorita Marple consideró el significado con una intensidad tranquila. Elmwood había sido un santuario para niños con problemas, una organización benéfica vestida de buenas intenciones. Pero las buenas intenciones, lo sabía bien, a menudo servían como velos educados para la ambición egoísta y la descomposición moral. No fueron los chicos quienes tomaron de Elmwood, fueron los que afirmaban dar. A la mañana siguiente, la señorita Marple caminó hacia la policía. No pidió cita. No buscó atención. Simplemente esperó, guantes en mano, hasta que el sargento Craig regresó de su almuerzo. Creo, dijo suavemente, mientras él enderezaba el cinturón, que un asunto, una vez cerrado, puede merecer una segunda mirada. Desplegó la nota y la ofreció sin adornos. Él la leyó 2 veces. Luego levantó la vista, los ojos entrecerrados. ¿Es esto real? La señorita Marple dio el más leve asentimiento. Bastante. Y, con eso, las ruedas, lentas, oxidadas, pero firmes, comenzaron a girar. En las semanas que siguieron, el mundo tranquilo de St. Mary Mead cambió. No de forma ruidosa o abrupta, sino como una puerta de armario que se abre lentamente, revelando lo que había permanecido en la sombra demasiado tiempo. Con la nota como justificación, las autoridades revisaron las cuentas de Elmwood. Compararon archivos antiguos, cuestionaron a empleados silenciosos, solicitaron documentos olvidados. Lo que emergió no fue un solo robo, sino un patrón. Discrepancias menores en donaciones, desvíos sutiles de fondos. Demasiado pequeños para llamar la atención por separado, pero devastadores en conjunto. Las notas personales de Constance, antes desestimadas como limpieza excéntrica, ahora revelaban una auditoría silenciosa, columnas recalculadas, dotaciones rastreadas, iniciales anotadas débilmente en los márgenes. Ella lo había sabido. Había reconstruido lo que otros no se habían atrevido a notar, o quizá habían notado demasiado bien. El libro mayor que lo probaba todo había desaparecido, por supuesto, quemado con la silla. Frente a la evidencia creciente, Miss Braithwaite al principio lo negó todo. Su tono era duro, su rostro pálido, sus dedos apenas temblaban. Pero, poco a poco, las preguntas se cerraron sobre ella. La tranquila lógica de Constance Brent la envolvía aún después de muerta. Había desviado fondos durante años. No extravagante. No descaradamente. Con la precisión de alguien que se sabía subestimada. Constance la había descubierto. Horus, a su vez, había tropezado con la verdad en una visita destinada a suavizar viejas quejas familiares.
Había amenazado con exponerla, no por moralidad, sino con la esperanza de un beneficio personal. No confiaban uno en el otro, nunca lo habían hecho, pero ambos vieron la culpa del otro. Y ambos temían la silla. Al final, fue Horus quien sugirió el fuego. Brathwaite dudó, pero Horus actuó. Cada uno creyó que el otro cargaría con la culpa. Cada uno esperaba desvanecerse en silencio después. En cambio, el fuego desnudó lo que la silla había ocultado. De vuelta en su salón, con la tetera empezando a silbar y la lluvia golpeando suavemente los cristales, la señorita Marple tomó su labor una vez más. Una pequeña lágrima en el dobladillo de un pañuelo, algo que se perdía fácilmente, a menos que uno supiera dónde mirar. El mal, reflexionó, rara vez era fuerte. No gritaba, ni rugía. Se arrastraba. Se cosía en hábitos, rutinas, en la sociedad educada. Vivía en los espacios entre las repisas, en las sombras de los armarios cerrados, en el silencio de una silla bien hecha. Se cosía con cuidado, la aguja moviéndose con un ritmo paciente. Patrones. Sí, el mal siempre tenía un patrón. Solo hacía falta saber dónde empezar, y cómo seguir el hilo, hasta su final. Con el escándalo archivado en la memoria del pueblo, Elmwood Trust emergió de su mal estado hacia una nueva era de reforma tranquila. La junta fue reestructurada, las finanzas, auditadas completamente por manos independientes, y el modesto hogar para los niños, una vez susurrado en las iglesias y sobre las agujas de tejer, se les permitió encontrar su dignidad nuevamente. Atrás quedaron las repisas, los donantes ambiguos y los sutiles resentimientos que habían crecido entre sus cuidadores. En su lugar había nuevos fideicomisarios, cautelosos y de palabra simple, y un tesorero elegido no por su linaje, sino por sus números. El papel del pueblo escribió un párrafo corto. El vicario hizo una suave referencia en su sermón del domingo, reconstruir de raíces, no en las ruinas. Pero la mayoría simplemente lo olvidó, como siempre lo hacen cuando la incomodidad se ordena. La señorita Marple no olvidó. Ella sabía que la madera de la reconstrucción a menudo parecía limpieza, cuando en verdad era el dolor reorganizado. Y, sin embargo, algo en ella aprobaba. Fue una organización benéfica nuevamente, no un escondite. Un mes después de que la policía cerró la investigación, la señorita Marple hizo una llamada al señor Fayou, el abogado. No para interferir, ella nunca soñaría con tal cosa, sino para preguntar si había revisado detrás de los forros del cajón en el escritorio de Miss Brent. Una pequeña pregunta, hablada con una gentileza mayor. El señor Fayou había aprendido, como muchos, a no ignorar la curiosidad de la señorita Marple. Allí estaba, un codicilo doblado, sin firmar, pero presenciado. Olvidado, tal vez, o simplemente dejado, esperando. Le otorgaba a Margerie un modesto legado, un pequeño bono de ahorro y un broche que una vez perteneció a la madre de Constance. Cuando se informó, Margerie se sentó de repente. Al principio no dijo nada, solo sostuvo la carta contra su pecho. Más tarde, escribió una nota a la señorita Marple. Simple, desigual, gracias por no dejarla ser solo lo que pensé que era. No fue sentimentalismo. Fue gracia de vuelta, lo suficiente como para darle a la sobrina un recuerdo que no le doliera cada vez que se agitara. Miss Brathwaite, ahora en residencia en la casa de St. Eustace para damas de buen carácter, un establecimiento ordenado, con geranios en las ventanas y vecinas que hablaban demasiado alegremente, había visto su declive llegar con rapidez. La mente que una vez equilibró sumas y juzgó caracteres, ahora se deslizaba en la niebla. Pero antes de que la confusión final la tomara, había escrito una última línea. Fue encontrada doblada en su Biblia, escondida detrás de la página con la historia del poder de la viuda, solo quería que me vieran. Sin fecha, sin saludo, sin firma. Y, sin embargo, todo estaba allí, el motivo, el defecto, el corazón mismo. No dinero, no malicia, sino una lenta erosión de dignidad. Una vida de orden que se había vuelto invisible. La señorita Marple leyó la línea y no sintió triunfo, solo un dolor suave. El dolor de saber que una mente tan inteligente había gastado su vida intentando ser notada, en lugar de ser conocida. Algunas mujeres quieren admiración, otras, poder. Pero otras, las más solitarias de todas, solo quieren ser presenciadas. La silla, o lo que quedaba de ella, se ofreció al Museo del Village, no por vanidad, sino como un acuerdo tranquilo entre el abogado y el vicario. Las patas traseras, quemadas pero intactas, se alzaban ahora sobre un telón de fondo. La tela estaba demasiado dañada para conservarse, pero se rescató una muestra. El marco de caoba fue enmarcado bajo vidrio.
La placa rezaba: silla de ala roja. C. 1840. Propiedad de la señorita Constance Brent. Se cree que contenía documentos ocultos relacionados con la investigación de Elmwood Trust, 1951. A veces, la verdad se esconde donde menos esperamos sentarnos. La guía del museo nunca se demoraba mucho allí. La mayoría de los visitantes pasaban rápidamente, atraídos por las monedas romanas o las medallas de guerra locales. Pero, de vez en cuando, alguien se detenía. No ante la silla, sino ante la redacción. La señorita Marple lo había sugerido. No por grandeza, sino por precisión. La verdad a menudo se sienta a la vista, no observada, hasta que arde. Era un martes, por la tarde, cuando la señorita Marple pasó frente a la ventana del museo. La brisa era gentil, y el aroma de la flor de manzano temprano se desplazaba por el carril. Su canasta de compras era ligera: té, una nueva bola de hilo, una lata de sardinas. Hizo una pausa. No deliberadamente, sino como se hace cuando la memoria se agita. Sus ojos descansaron sobre los restos de la silla. La placa de latón atrapaba la luz. Se quedó quieta, no con melancolía, sino con un respeto medido. Había sido solo una silla, hasta que no lo fue. Los objetos, como las personas, a veces sostienen lo que no se puede hablar en voz alta. Y a veces, se necesita destrucción para que otros vean lo que siempre estuvo allí. Ella siguió adelante, después de un momento. No persistente. Había rosas que podar, y la tetera pronto necesitaría hervir. Pero en la ventana, detrás de ella, la silla permanecía. No como evidencia, sino como testigo. El jardín estaba tranquilo esa tarde. La señorita Marple se sentó junto al camino, con el té enfriándose a su lado. No tejió. No leyó. Simplemente se sentó, con las manos juntas, la mirada descansando en nada en particular. La culpa había jugado su papel, como siempre lo hacía. Pero la culpa rara vez era el comienzo, ni realmente el final. Era el motivo lo que quedaba. El motor tranquilo detrás de cada pecado. No es el qué, sino el por qué. ¿Por qué Constance ocultó el libro mayor en lugar de informarlo? ¿Por qué la señorita Brathwaite malversó sumas demasiado pequeñas para notar? ¿Por qué Horus destruyó la evidencia en lugar de defenderse? Ninguno de ellos se había propuesto ser cruel. Pero el miedo, el orgullo, la envidia, esos pequeños venenos diarios, habían hecho lo que el gran mal rara vez lograba. La señorita Marple alzó su taza de té y bebió. Una abeja cantó en el seto. En algún lugar, en el carril, una puerta se cerró. El pueblo siguió su curso, gentil y sin cambios. Pero la pregunta, la que realmente importaba, aún flotaba suavemente en el aire. ¿Por qué? ¿Y por qué, tan a menudo, nadie lo pregunta hasta que es demasiado tarde? Gracias por caminar conmigo por el retorcido y tranquilo sendero de esta historia. Una historia, no de grandes conspiraciones ni confesiones dramáticas, sino de las pequeñas y persistentes sombras que se reúnen detrás de sonrisas educadas y salones perfectamente dispuestos. Al final, no fue un arma ni un testigo lo que reveló la verdad, sino una vieja silla, quemada y silenciosa, que se negó a olvidar lo que había sostenido. Y tal vez, ese sea el triunfo tranquilo del mundo de la señorita Marple, que la observación, la paciencia y una aguda comprensión de la naturaleza humana pueden traer justicia, donde los medios más fuertes fallan. En el fondo, este misterio nunca se trató de robo ni de herencia. Se trató de las heridas invisibles que las personas llevan, y de las longitudes extraordinarias a las que llegan, para ocultarlas, o al fin, ser notadas. Desde las brasas ardientes de aquella silla de ala surgió no solo un libro mayor de irregularidades, sino un tipo frágil de redención. Para Margerie, para Constance, y tal vez, en su nota final, incluso para la señorita Brathwaite. Y ahora, algo para tu reflexión. Si descubrieras una verdad oculta que podría dañar a quienes alguna vez confiaste, ¿la revelarías o dejarías que permaneciera en silencio?